Muy buenas noches, bienvenidos a Geopolítica, el mundo en sus manos. Este es su programa, esto es algo que estamos haciendo con muchísimo amor, con muchísimo esfuerzo para llevarles a usted lo que es una visión de lo que pasa en el mundo desde otro punto de vista. No es el punto de vista tradicional que tiene la media para informar los sucesos del mundo. Si usted agarra en España, pues España es un nido, digo yo, de socialistas trasnochados, es una comunidad socialista, una sociedad, valga la redundancia, socialista, porque hasta los de derecha se comportan como izquierda. Pero bueno, no es una crítica destructiva que estoy haciendo, es simplemente una crítica constructiva para que usted pueda ver las diferencias entre los comentarios que hacemos nosotros. Por supuesto que sí, nosotros estamos sesgados por lo que decimos nosotros que es nuestra verdad, estamos sesgados por esa verdad y nuestro programa y nuestra línea editorial está apegada a esa visión. Si usted no comparte nuestra visión, pues no es el programa que nosotros le estamos invitando a usted a ver. Pero si usted cree que no es su visión y cree que puede aprender y puede también enseñarnos a través de los comentarios, participando, nosotros estamos totalmente abiertos, porque nosotros lo primero que reconocemos, y lo he dicho muchísimas veces en todos nuestros programas, no somos dueños de la verdad. Y si algo estamos conscientes es que lo único que nos parecemos los seres humanos es en que somos diferentes. Una vez que aceptamos eso, pues el manejo de conflictos y de diferencias es mucho más fácil. Y pues como nosotros lo decimos, nosotros somos seguidores de Cristo y entendemos pues que hay otras visiones y nuestra línea editorial está con esa visión, o para algunos lo llaman una visión conservadora, pues, pero no nos da pena decir que sí, somos conservadores. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes errores de la derecha en el mundo, que ha querido a veces confundir con ese discurso trasnochado que tiene la izquierda, en la cual no le genera responsabilidad al individuo, y entonces trata de enamorarlo mintiéndole también, como así lo ha hecho la derecha durante muchos años. Bueno, seguimos. Le recomendamos a todos nuestros suscriptores y a los que no son suscriptores que se suscriban a nuestro canal y que le den me gusta, y sobre todo todas aquellas personas que están viéndonos, los que nos están siguiendo. Ya cada día estamos teniendo más reproducciones, tanto en TikTok como en YouTube, en Instagram, en Facebook. Entonces les invitamos a que compartan, por favor, compartan esta información, porque esta información está hecha para usted y está hecha para también trabajar en función de la libertad del mundo. Nosotros defendemos la forma de vida occidental. Si usted que nos está viendo defiende la forma de vida occidental, por favor dele me gusta, comparta nuestros videos, porque esto está hecho, es como un bastión de lucha para conseguir o mantener la libertad que tenemos. Por eso les invitamos, conviértase en un soldado más en esta lucha, no se quede solamente como un espectador en la pantalla. Recuerde que los nuevos héroes de este nuevo mundo son aquellos que deciden participar. Como decía Martin Luther King, no me preocupa lo que la gente mala haga, me preocupa más lo que no hace la gente buena. Entonces yo lo invito, usted como gente buena, vamos todos a hacer. Bueno, después de este comentario de que compartan, muchísimas gracias de verdad a todos nuestros espectadores. Nos sentimos muy contentos, creemos que vamos por el camino correcto y estamos en la ruta hacia el 1.000.000 de suscriptores. Hacia allá vamos. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tomar? Bueno, como también decía Martin Luther King, el que sea necesario. Lo importante es que sabemos que el norte está allá, somos como marinos, como son los marinos. El norte está allá, no se ve, no se huele, pero sabemos que está al frente. Si mantenemos el rumbo y la velocidad, pronto llegaremos a ese norte. Entonces estamos trabajando para obtener ese 1.000.000 de suscriptores. El libro de esta semana es un libro bien interesante. Voy a traerles un autor ruso, León Tolstoy. León Tolstoy es un escritor bien contradictorio, porque primero es considerado uno de los mejores escritores rusos
tuvo muchísimas obras, pero hoy vamos a hablar específicamente o vamos a recomendarle el libro de Guerra y Paz. León Tolstoy tiene otras obras como El reino de Dios está dentro de vosotros, tiene Ana Karenina, tiene Guerra y Paz, y pues así tiene una serie de libros que son muy importantes, pero este en particular, La Guerra y Paz, comenzó como una novela porque él no sabía realmente qué quería hacer, pues. Y cuando lo comenzó, pues llegó un momento donde se confundió entre lo que era la realidad y la verdad, porque para él escribir este libro, él se fue básicamente en que la guerra entre Rusia y Francia, por allá en los 1800, en 1830, 1820 y algo, por ahí en ese momento él trató de basar su libro en esto, pero no podía hacerlo sin irse a los conflictos anteriores que hubo en Rusia y a los conflictos anteriores que hubo en la Europa. Recuerden que Rusia forma parte de Euroasia, es decir, es parte Europa y parte Asia. Entonces León Tolstoy, también recordemos que León Tolstoy era primo hermano del príncipe Nicolás y era una persona con muchísimo, es decir, tenía bastante dinero, derrochó muchísimo dinero. Su gran ambición era la de poder estar tranquilo y retirarse, pues él se retira allá al final, pues, de su vida. Dice que se va a descansar y se va a un pueblo a buscar esa paz que tanto necesitaba, y más o menos un mes y medio después, él muere por una neumonía, porque era un pueblo demasiado frío. Pero bueno, les quiero recomendar este libro. Este libro, en la gran conclusión, el resultado de este libro es que es una gran interrogante sobre lo que es la historia, la filosofía, la cultura, la psicología. Pero sobre todo, en su conclusión, él consigue cuál es la respuesta, o su libro lo toma como la respuesta humana a la guerra. Y les recomiendo este libro porque hoy estamos con tambores de guerras en el mundo por todos lados, pero yo creo que no debemos continuar en esa senda porque la guerra no nos trae nada bueno, pero tampoco podemos dejarnos someter, pues. Y a eso lo vamos a conversar en el programa. Entonces les recomiendo el libro de León Tolstoy, Guerra y Paz. Bueno, pasemos ya a lo que es la geopolítica del mundo. El mundo ha dado unas vueltas impresionantes, es decir, desde el último programa, el jueves pasado, se han movido muchísimo las cosas. Este programa lo estamos sacando ya antes, porque como viene el día de Acción de Gracias acá en los Estados Unidos, pues queremos dar y han pasado tantas cosas en estos días y cosas importantes. Estuvimos a punto de hacer un programa especial el fin de semana, pero bueno, nos aguantamos un poco porque dijimos vamos a tratar de dar un buen resumen semanal y ojalá que no vaya a pasar nada que sea el lanzamiento de una bomba nuclear o algo, porque es lo que no quiere ningún ser humano, con excepción de Putin y el loco de Corea del Norte y también el de China y los de Irán, porque ellos sí están deseando llegar a ese escenario, porque bajo ese escenario su único interés es el control total del mundo. Pero bueno, vamos acá. Hay buenas noticias. Israel e Hezbollah firman un alto al fuego, van a hacer un alto al fuego aproximadamente por 2 meses. Esto se debe también que ha habido muchas negociaciones en las cuales ha intervenido el gobierno de Estados Unidos y están firmando este alto al fuego. Ojo, es un alto al fuego estratégico para nuestra visión, en nuestro análisis. Yo creo que Israel lo que está haciendo es firmando este alto al fuego con el Líbano, que es Hezbollah los que controlan el Líbano, con la intención de concentrarse en Irán, que ese es el verdadero enemigo. El verdadero enemigo de Israel es Irán. Entonces Israel no puede estar abriendo muchísimos frentes porque prácticamente, si no recordemos lo que pasó en la guerra de los 100 días, pero
esta guerra que está ahora es una guerra donde Israel ha tenido que abrir múltiples flancos, ha tenido que luchar en el Líbano, en la Franja de Gaza, ha tenido que defenderse en contra de Irán y otros países que también han amenazado con atacar a Israel, así como el caso de Turquía, el caso de Siria. Entonces pues Israel ha tenido que prepararse para múltiples flancos. Yo quiero, de verdad que aplaudo esta medida de alto al fuego, porque la guerra no es buena para nadie, la guerra no le da beneficio a nadie, pero tampoco podemos tomar la guerra como que, o como decimos los luchadores de no violencia, la paz sin justicia. La paz sin justicia no es paz, es preferible no tener paz para nosotros los seguidores de la no violencia. Creemos que si tú quieres prepararte para la paz, tienes que prepararte para la guerra también. Hay un refrán que dice, un pensamiento que dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Vamos acá, tenemos que el conflicto de Japón-Rusia sigue congelado, no hay ninguna respuesta. Japón se prepara también para formar parte del conflicto si esto se globaliza, ya más de lo que está. Pero Japón sería un aliado esta vez de lo que es la OTAN y el mundo libre. Tenemos también China. Les vamos a mostrar un video acá del saboteo del cable submarino en el Mar del Norte. Quiero que vean este video y luego comentamos. Llegamos con una noticia que podría estar vinculada a todos estos conflictos bélicos. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, describió el corte inexplicable de 2 cables de fibra óptica bajo el mar Báltico como un acto de sabotaje. Los cables en cuestión conectan a Alemania, Finlandia, Suecia y Lituania. Pistorius dijo que el daño a los cables parecía deliberado, descartando un daño accidental, y que lo ocurrido podría representar un acto de guerra híbrida. Los cables submarinos como este son esenciales para las comunicaciones entre los países. El presunto sabotaje de lunes por la mañana afectó al cable Sea Lion 1, que cruza el mar Báltico entre la ciudad portuaria alemana de Rostock y la capital finlandesa Helsinki. El Sea Lion 1 mide 1.200 kilómetros y es la única conexión directa de este tipo. Según funcionarios finlandeses y alemanes, es poco probable que se trate de un siniestro accidental. Nadie cree que esos cables se cortaran por error. No creo en la teoría de que fueron unas anclas las que provocaron accidentalmente daños en esos cables. Consideramos, sin saber exactamente quién lo hizo, que fue una acción híbrida. Y también debemos suponer, sin saberlo, por supuesto, que se trata de un sabotaje. Varios ministros de Exteriores europeos afirmaron conjuntamente que la escalada de las actividades híbridas de Moscú contra los países de la OTAN y de la Unión Europea no tiene precedentes por su variedad y dimensión y supone un riesgo significativo para la seguridad. Un día antes resultó dañado un cable submarino similar, esta vez entre Suecia y Lituania. Esto redujo la capacidad de Internet de Lituania en un 30%. Incidentes similares también han provocado cortes de Internet en África. Hay muchos más cables de este tipo en los mares que rodean Europa, por lo que las autoridades continentales están en alerta máxima. Después que vimos este video, ustedes se pueden dar cuenta, y en las investigaciones que nosotros hicimos, y yo como marino lo puedo decir con propiedad, ya que es una de mis áreas, ese cable es imposible que haya sido roto por un ancla, tal y cual como fue dicho. Un ancla no rompe un cable, no lo corta perfectamente, simplemente lo desgarra y el cable quedaría roto en forma que no es uniforme. Este corte que tiene el cable es un corte bien preciso, es un corte que fue hecho por alguna herramienta de corte y pues se está manejando la hipótesis del saboteo. Y recuerden, pues esto es algo, China siempre ha tenido una posición ambigua en todos estos conflictos porque está y no está. China quiere estar bien con Dios y con el diablo, pero China le fletar significa le alquiló el barco a Rusia y Rusia está haciendo operaciones que no sabemos cuáles son las operaciones que hace. Pues vemos los resultados de esta operación.
Ustedes dirán que yo estoy en contra de Rusia o en contra de China. No, yo estoy en contra de que no se hagan las cosas bien, y aquí en Geopolítica lo único que queremos es darle la visión que nosotros tenemos de lo que está pasando, porque esto que está pasando hoy será la historia mañana, y la historia siempre la cuentan los que los ganan, pero van a quedar siempre documentos, y ahora que tenemos mucha influencia digital, ahora van a quedar muchos documentos tal cual como este programa, que si llegaran a ganar los rusos y los chinos y los iraníes, va a haber documentos en las redes, a pesar de que ellos tratarán de eliminar toda la información que vaya en contra de lo que ellos quieren crear, de la esclavitud que quieren crear en el mundo. Vemos aquí pues que el conflicto Corea del Norte y Corea del Sur sigue congelado. Corea del Norte se está preparando también, como Japón, tal y cual, para un posible conflicto mundial, y esto ya no es una simulación, es simplemente ya se está preparando. Todos los países se están preparando, están estudiando cuáles son las tropas que pueden contar, cuáles son los avances tecnológicos que tienen para poder ir a una guerra y ganar en esa guerra. Recuerden que esto sería un conflicto. En la Segunda Guerra Mundial fue una alianza que tuvo Hitler con Mussolini. Recuerden que Hitler, su adorado era Mussolini, era la persona que él más admiraba, y Hirohito en Japón. Ellos tres prácticamente se pusieron de acuerdo en que cada uno quería obtener lo que era su antiguo imperio. Mussolini quería el imperio romano, Hitler tenía en cabeza tener toda Europa, llegar a Reino Unido, y Hirohito quería recuperar todo lo que era la parte continental de China e invadirlo, pues que ya tenían parte de ese territorio. Y más que esto, lo que hicieron fue perder territorio, que es lo que yo pronostico que le va a venir pasando a China, a Rusia y a Irán y a Corea del Norte. Si siguen con estos conflictos sin sentido, ellos van a terminar perdiendo parte o totalmente su territorio, porque siempre es así, los vencidos pierden territorio. Yo no creo que exista la capacidad tecnológica ni la capacidad militar para poder acabar con lo que es la OTAN y los países libres del mundo, porque en un conflicto así los países que son neutros se van a unir, y me refiero a prácticamente a América Latina, con excepción de Colombia y excepción de Brasil, sacándolos, pero pues ellos van a tener que tomar decisiones, por sus pueblos van a ir en una dirección y ellos van a tener que acompañar la dirección de su pueblo. Vamos ahora al conflicto de Ucrania. El conflicto de Ucrania está verdaderamente complicado. El conflicto de Ucrania, y voy a comenzar por la opción que está manejando Estados Unidos y una parte de la comunidad de la Unión Europea, que es la de retornarle las armas nucleares a Ucrania. Recordemos que cuando la extinta Unión Soviética, Ucrania formaba parte de la Unión Soviética y Ucrania tenía capacidad nuclear. De hecho, tiene dos usinas nucleares para generación de electricidad, pero Ucrania siempre ha tenido la capacidad nuclear porque se la heredó de lo que era la antigua Unión Soviética. Entonces, hay un planteamiento que podría generar el congelamiento. Recuerden que la Guerra Fría fue una época de paz insólita. Fue una paz donde todo el mundo se preparó para la guerra. Estados Unidos se preparó para destruir a la Unión Soviética y la Unión Soviética se preparó para destruir a los Estados Unidos. Esto pues trajo irónicamente una paz donde ninguno se tocó, porque pues no se quería el conflicto de la destrucción total del planeta. Quizás podamos entrar en un conflicto de una nueva Guerra Fría si Ucrania tiene presencia nuclear, es decir, armas nucleares en su territorio, y Rusia se le quite las apetencias que tiene porque pudiera ser destruida. Aunque los rusos tienen, fíjense la maldad, hasta dónde llega la maldad. El Kremlin, ojo, yo no hablo de los rusos, no hablo del pueblo ruso, porque sé que el pueblo ruso es secuestrado por estos líderes y ha sido secuestrado durante muchísimos años, más de un siglo, de 1917 hasta ahora. Ese pueblo ha tenido la mala suerte de que ha sido secuestrado por estos regímenes que lo único que han traído es muerte. Sterling trajo más de 23 millones de muertos. Pero fíjense lo interesante y para que vean dónde está la maldad. Los rusos tienen un sistema, que no recuerdo el nombre ahorita, que ellos diseñaron en aquel momento, que era que si en Rusia había una destrucción total, porque Estados Unidos conseguía destruir
y acabar con la población en un instante en Rusia. El sistema informático que ellos diseñaron está diseñado, valga la redundancia, para responder en caso de que no exista ningún humano. En 30 minutos ellos podrían destruir todos los Estados Unidos. Imagínense la cantidad de maldad que tienen esos dirigentes, que son capaces de diseñar un sistema que, aunque ellos no estén, quieran destruir el mundo. Entonces yo no tengo duda que este pueblo hace el mal. Rusia, China, Corea del Norte, Irán son pertenecientes al mal, porque alguien que quiere la destrucción de todo el mundo, eso como que es que quemar las naves, pues decir, o como decían aquellos hombres cuando conquistaban a una muchacha bonita y la muchacha no les hacía caso, entonces o eres mía o no eres de nadie, la mataban después porque no aceptaban que esa muchacha se pudiera casar con otro. Más o menos así piensan los líderes rusos. Voy a corregir eso porque tuve un comentario de una persona rusa que estuvimos hablando y fue muy agradable la conversación porque me estuvo explicando que ellos están secuestrados. Que no dijera los rusos, porque los rusos no quieren a Vladimir Putin. Los rusos no quieren al Kremlin. Los rusos no quieren la guerra con Ucrania. Los rusos no les interesa tener el territorio de Ucrania. Entonces vamos a hacer esa corrección, que la vamos a tomar y es bien interesante. Entonces, otra cosa que está pasando allá, Rusia se prepara para una superarma. Yo no sé qué llaman ellos una superarma, porque ellos tienen hasta un torpedo que podría causar un maremoto con olas de 20 metros para destruir ciudades costeras. Entonces, yo no sé qué otra superarma nos irán a sacar para seguir amenazando, porque lo que ellos están haciendo es coaccionando al bien. Ellos están tratando de decir, si no me das esto, te mato. Si no, es lo mismo que hacen las pandillas en El Salvador, que humillan a la gente de los barrios, le quitan las libertades, le quitan el dinero, le quitan todo, pero entonces cuando viene alguien y los pone en la cárcel, entonces esa persona, el presidente Bukele, lo sancionan de malo porque está poniendo en la cárcel a los malos y está libertando al pueblo. Bueno, yo creo que aquí ya mucha gente va a tener que ya tomar palco, va a tener que tomar un lado del conflicto, porque esto es una lucha entre el bien y el mal. Esto es una lucha entre el mundo autoritario, Rusia, China, Irán y Corea del Norte, y el mundo libre. Usted va a tener que tomar una decisión, y sobre todo los de izquierda, porque yo no quiero direccionar hacia la izquierda moderada, pero los de izquierda moderada van a tener que tomar una decisión de qué lado están. Si están con el mal o están con el bien. Porque cuando es insólito ver muchísima gente de izquierda que apoya el aborto, pero entonces dice que protegen la vida. Es algo que es contradictorio, no va acorde con los principios. Si tú estás en contra del aborto o estás a favor del aborto, tú no puedes proteger la vida porque tú estás acabando con la vida. Yo estoy en contra del aborto porque protejo la vida y no creo en la muerte en ninguna forma. Entonces, vamos acá. Y esta contradicción se lo digo a muchísimos líderes. Muchísimos líderes tienen una ensalada ideológica porque no saben. Dicen, no, yo soy liberal y yo creo en las libertades de todo el mundo, pero creen en el aborto. Y entonces a uno lo llaman conservador. No, yo creo que si tú crees en la libertad, crees en el mundo libre, tú debes creer también en la protección de la vida. Y eso es un tema que lo podemos dejar allí y podemos hacer un análisis geopolítico de ese tema. Perdón. Disculpen, pues se me secó la boca. Pero bueno, continuamos aquí. El presidente Trump no descarta hacer unas negociaciones o unos contactos antes del 21 de enero con la Federación Rusa, a ver si se puede llegar a un acuerdo. Pero yo creo que Vladimir Putin está apurado, porque si hay algo que Vladimir Putin, que dicen que es amigo del presidente Trump y todo, recuerden que el presidente Trump le dijo al dictador de Corea, tú tienes un botón rojo, pero yo tengo otro, y el mío es más grande. Yo te acabo en 5 minutos. Entonces el presidente de Corea se hizo amiguito, porque entonces dijo, bueno, como son todos los delincuentes, pues ellos inmediatamente entendió el mensaje, entendió que no tenía posibilidades, y yo creo que ellos sí están preparados para ir a un conflicto. Creen ellos que están preparados para combatir al mundo, y eso es lo que están tratando de hacer. Entonces el presidente Trump yo creo que le va a poner a Vladimir Putin
los puntos sobre las IES y le va a decir, bueno, mira, a lo mejor Ucrania va a perder territorio, es algo que no lo puedo, en mi análisis creo que va a pasar. Recuerden el análisis que le hice la semana pasada, pues se está tratando, estas medidas que está tomando Ucrania ahorita son para recuperar la mayor cantidad de territorio y poderse sentar en unas mejores condiciones en la mesa de negociación. Esta negociación pues se va a dar antes del 21 de enero. Y yo creo que este conflicto, si se le otorga las armas nucleares a Ucrania, yo creo que sería la solución para poder parar las intenciones que tienen los rusos, el gobierno ruso, es decir, el régimen ruso, de invadir Europa, porque esas son las verdaderas intenciones de Vladimir Putin: invadir Moldavia, invadir Ucrania, Polonia. No es que lo estoy diciendo porque quiero inventarlo, ya lo hicieron una vez. Ya Rusia invadió media Europa una vez. Entonces, ¿por qué no lo puede hacer dos veces? Yo creo que el mundo libre debe estar en perfecta sintonía, sin dobles discursos, porque esas son las intenciones verdaderas de Vladimir Putin. China quiere tomar su territorio nuevamente, Taiwán, y quiere pues seguir haciendo lo que le da la gana en el mundo económicamente, a pesar de que China tiene ahorita un problema económico. Su parte industrial decreció de 3.5 a menos 4.5, es decir, de menos 3.5 a menos 4.5. Entonces el problema económico chino es un problema que viene bien grande. El año que viene se va a ver eso. Seguimos aquí con el conflicto que existe, el nuevo conflicto México-Estados Unidos. La señora guerrillera de México, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ex miembro del M-19, y por eso la llamo con propiedad guerrillera, ella le leyó una carta pública al presidente Trump, y yo me imagino lo que va a hacer el presidente Trump con esa carta. No lo voy a decir porque yo quiero mantener la altura en nuestro programa, pero yo me imagino lo que va a hacer el presidente Trump con esa carta. Ya el presidente Trump tomó la decisión de que va a generarle aranceles por lo mínimo a los vehículos de 20%. Todos los vehículos Ford que se están fabricando en México, General Motors, Honda, todos los que se están fabricando en México, él va a hacer eso. ¿Por qué? Porque él quiere que esas fábricas se vengan nuevamente a Estados Unidos. Detroit parece una fábrica, una ciudad fantasma, porque se fueron todas las fábricas de allá por la mano de obra más barata en México, y lo que hacen es un sistema de explotación. Esa sí es la verdadera explotación, la que la izquierda permite. Es decir, que se vayan grandes empresas, y la que China también permite, se vayan a los países pobres y paguen unos sueldos mínimos para que pudieran entonces las grandes fábricas reducir sus costos y así poder vender y ser competitivos. Yo creo que en el verdadero capitalismo, la empresa que no sea capaz de generar estrategias para ser competitiva debe morir. Es una empresa que no puede estar en el mercado. Entonces no se debe buscar esas estrategias, porque esas estrategias lo que ha hecho es empobrecer a India, empobrecer a México, empobrecer, porque si esas compañías pagaran en México lo que tienen que pagar aquí, serían empresas, y la sociedad mexicana sería mucho más productiva y sería mucho más grande la riqueza generada en la sociedad mexicana. Bueno, dejé por último, no menos importante, a Venezuela. El conflicto de Venezuela, le voy a dejar un video ahorita antes de comenzar a comentarlo sobre una entrevista que le hicieron al presidente del mundo. Con ustedes el video. Si usted volviera para el 10 de enero, ¿asume que puede ser detenido a lo mejor? Confío que no. ¿Pero está preparado familiar, personalmente, para una situación así? Estoy moralmente preparado. Yo me considero como quien obtuvo más de 7.300.000 votos, es decir, el candidato que obtuvo la victoria ese día, y que en circunstancias normales que deberían ocurrir, tomaría posesión de la presidencia de Venezuela el 10 de enero, tal como lo dispone la Constitución. Imaginemos que usted alcanza la presidencia. ¿Cómo sería la transición? Lo primero que hay que hacer para lograr una transición en paz es el decreto para la liberación de los cerca de 2.000 prisioneros políticos que hay en Venezuela. Si usted reingresase en Venezuela, si usted entrase en Venezuela, ¿Maduro tendría que salir? La Constitución permite un solo presidente. Hablo de la persona. Exacto. Yo soy el que voy a tomar posesión del cargo el 10 de enero.
Él terminó su mandato y él, no sé, se irá del país o tomará su rumbo. ¿Pero podría ser un ciudadano más en Venezuela? Podría ser un ciudadano más, claro. Bueno, comentando este video, el presidente del mundo dice que va a regresar a Venezuela el 10 de enero. Recuerden que el 10 de enero el presidente Trump todavía no ha tomado la presidencia acá en los Estados Unidos. Quien es presidente en ese momento, o quien va a ser presidente en ese momento, sigue siendo el presidente Biden. Yo no espero nada del presidente Biden. ¿Por qué? Porque el presidente, espero que siga favoreciendo al régimen de Venezuela, que es lo único que ha hecho. Le entregó a los sobrinos que tenían 800 kilos de droga y sentencia firme en Nueva York y se los devolvió. Les devolvió a Alex Saab, que la voz se le pudo demostrar 3.500 millones de dólares de lavado de dinero. Se los devolvió y el lavado de dinero es mucho más grande, el cual hoy es ministro en Venezuela. Imagínense, un delincuente lo nombran ministro en Venezuela porque ese es uno de los requisitos para ser una persona importante en los regímenes. Y les extendió la licencia hasta mayo, tratando de impedir que el presidente Trump, cuando entre el 21 de enero, pueda revocar esa licencia. Pero yo creo que hay mecanismos, sí está un poco difícil, pero hay mecanismos para revocar la licencia, y creo que hay que impulsar la revocación de esa licencia, porque ese petróleo que viene de Venezuela viene como vienen los diamantes de África o de Sudáfrica, vienen con sangre, porque esos diamantes, cuando los sacan allá, los sacan en pueblos donde la pobreza es inmensa, la prostitución, las drogas, la explotación de niños para trabajar es inmensa. Bueno, en Venezuela también está ese petróleo que viene para acá, es un petróleo que viene con sangre, porque ese petróleo, el dinero que se gana en ese petróleo no va para los hospitales, la gente se muere en los hospitales, la comida va a una comida envenenada, prácticamente lo que le lleva el gobierno. La economía la tienen destruida para mantener en pobreza al pueblo y así poder ellos controlarlo. Recuerden que los comunistas siempre tratan de buscar la forma que tú seas dependiente de ellos. A ellos no les interesa una persona que tenga iniciativa propia y que pueda surgir en la sociedad. Por eso es la estrategia de expulsar, de desterrar a 8 millones de venezolanos, y así lo hicieron con los cubanos, así lo hicieron con los rusos, así lo hicieron con los chinos, así lo hicieron con todas las personas pensantes, lo hicieron con Irán antes de que llegaran estos dictadores teocráticos, y pues la historia se repite muchísimas veces. Entonces pues yo no creo que el presidente Biden vaya a ayudar en esto. Una de las propuestas que hay es que el presidente del mundo llegue a Venezuela. Ojo, y yo le doy un llamado nuevamente al presidente del mundo: nombre su vicepresidente. No, porque si usted pretende correr esos riesgos, usted tiene que tener un vicepresidente. Nombre su vicepresidente. Nombre su ministro de Defensa, nombre su canciller y nombre su ministro de Relaciones Interiores. Porque yo no dudo que el régimen de Venezuela, cuando usted ponga un pie en Venezuela, lo va a meter preso. Eso es una acción muy valiente que usted va a hacer. Yo me quito el sombrero si usted va a hacer eso. No me gustaría que a usted le pase nada, pero bueno, usted sabe los riesgos que está corriendo, y por eso el mensaje: nombre sus sucesores, nombre a las personas que van a poder seguir actuando en caso de que usted esté preso. Entonces, el presidente del mundo dice que va a ir para allá el 10 de enero. Una de las estrategias es más o menos usar aquella que usó el mismo chavismo cuando el presidente Zelaya fue expulsado, el delincuente de Manuel Zelaya fue expulsado de Honduras. Recuerde que en Honduras en ese momento existían pistas clandestinas. La Venezuela mandaba avionetas con cargamentos de droga y dejaban abandonadas las avionetas. Imagínense lo lucrativo que era el negocio, que botaban las avionetas allá, ni siquiera las volvían a recuperar, porque lo que hacían era llevar la droga y ahí dejaban las avionetas. Entonces recuerden que el presidente Chávez en ese momento mandó a Nicolás Maduro, que era canciller, en un avión con Manuel Zelaya para poder aterrizar en Honduras. No los dejaron aterrizar. Yo creo que eso sería lo mismo que pasa si el presidente del mundo va en un avión con el secretario de Estado americano, con Anthony Blinken y con toda esta gente, o que vaya con el secretario, el canciller de España, o con cualquier otras personalidades. Ese avión